Bueno, muy buenas tardes. De verdad que, aunque Manuel insiste en que el honor es de ellos, pues para mí realmente es un honor estar aquí, poder compartir con ustedes lo que ha sido mi experiencia en investigación. Y pues de verdad muy contenta de poder compartir. Agradezco a los organizadores por invitarme a este seminario para compartir y conversar en esta conferencia de cierre. Les voy a exponer las etapas en esa trayectoria de investigación en el estudio de la historia de la sociedad colonial, destacando la evolución en los enfoques teórico-metodológicos y temáticos y hablándoles, por supuesto, de algunos de los resultados, ¿verdad? Porque no quería irme o hacerlo en que fuera solo conceptos, teoría, fuentes, sino que quiero comentarles pues algunos de los resultados, ¿verdad? Que pues obtuve a través de estos años. Entonces pasamos a la primera. Bueno, la primera aproximación a esta sociedad colonial no la realicé sola. Lo hice junto a mi colega y mi hermana del alma, que es Dorian Chavarría López, cuando elaboramos la tesis de licenciatura, que como ustedes pueden ver acá, tiene como tema el mestizaje, la sociedad multirracial. En aquel momento estamos hablando de hace 35 años, ¿verdad? Entonces hablábamos de una sociedad multirracial en la ciudad de Cartago en el periodo de 1738 a 1821. Donde analizamos la dinámica de la sociedad y la estructura social de la capital colonial de la provincia, bajo el prisma de la demografía histórica y el mestizaje biológico. Consideramos necesario analizar la evolución de esa población trascendiendo el dato numérico, lo que hizo factible realizar un estudio que englobó elementos sociales, étnicos, demográficos, económicos, que permitieron enfocar el proceso de mestizaje y sus efectos sociales dentro de esa estructura social cartaginesa, que era pues el punto central de nuestra investigación. Aquí nosotros utilizamos términos como el de sociedad segmentada, mestizaje, sociedad multirracial, aculturación, estructura social, estructura económica, estamiento. Esos fueron los conceptos que nosotras utilizamos y lo que planteamos en la tesis fue un marco conceptual. Seguimos los textos de Magnus Mörner sobre la mezcla de las razas, así se llama ese clásico, ¿verdad? Yo siempre, cuando doy conferencias, digo que tenemos que regresar a los clásicos, ¿verdad? Nosotras empezamos con esos clásicos. Y también tuvimos como inspiración un libro de Christopher Lutz, que se llamó la historia, o que se llama la historia sociodemográfica de Santiago de Guatemala. Y este fue como el ejemplo a seguir para trabajar la ciudad de Cartago. Por eso nosotras trabajamos de 1738 a 1821, ¿verdad? Que es el periodo en donde consideramos que los que estaban siendo registrados en la ciudad eran los habitantes de la ciudad, porque ya en ese tiempo habían surgido pues las villas nuevas, ¿verdad? San José, Heredia por lo menos. Ya la Alajuela es mucho más tardía, pero entonces ese es nuestro punto de arranque, ¿verdad?
esa periodización. Aplicamos un enfoque teórico-metodológico a partir de, como les dije, la demografía histórica, empleando técnicas cuantitativas y cualitativas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vean, esto es una reliquia. Son afiches que utilizamos para recolectar las actas de bautizos y de matrimonios. Lo hicimos a mano, duramos un año completo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Las computadoras, o sea, no estaban a nuestro alcance. Entonces trabajamos a mano. Ahí tenemos una fichita de bautizo con mi letra y la de matrimonio con la letra de la compañera Doria, ¿verdad? Trabajamos 19 libros de bautizos que significaron un total de 26.860 actas. Y de matrimonio se trabajaron 8 libros para 4.576 actas. Como les digo, nosotras empezamos a pie. O sea, el trabajo fue todo absolutamente a pie, ¿verdad? Y esas actas yo las había enviado, y esto es una anécdota, las había donado, al CIAC, en ese momento, ¿verdad? El CIH era como se llamaba en ese momento. Pero bueno, eso nunca se procesó. Se procesaron ciertas cosas en disquetes, pero no era lo nominal, sino que eran ya como los datos, ¿verdad? Y lo nominal quedó ahí, ¿verdad? Entonces pasaron los años y los años, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué habrá pasado con eso? ¿Qué lo habrán hecho? Y yo tenía sueños y me imaginaba las boletas volando en el vertedero de basura, haciendo remolinos, ¿verdad? Que subían. Y un día pregunté, ¿dónde están? ¿Verdad? ¿Qué se hicieron esas actas? Y me dijeron, ahí están. Entonces yo las volví a recuperar, aunque se dicen que lo que se regala y se quita se vuelve cuita, pero no se volvieron cuita. Entonces todavía en mi casa están esas boletas, algunas sí, esas rescaté como las más bonitas, otras sí están, bueno, en una condición ya como arrumbradillas por el tiempo, ¿verdad? Entonces, también utilizamos algunos registros de población y otros documentos históricos, como causas matrimoniales, peticiones, esponsales, dispensas matrimoniales, padrones, bandos de gobernador, protocolos coloniales, los documentos sobre mestizaje, en las series complementario colonial, Cartago, Guatemala. Siempre, en todos estos 30 años y pico, ¿verdad?, que yo he trabajado, esas han sido las fuentes con las que yo he siempre empleado, ¿verdad? Esas fuentes nos permitieron reconstruir la estructura y la dinámica de la población y de los grupos étnicos de Cartago en ese periodo. Nos interesaba la composición de la población, cómo había evolucionado dicha población, qué comportamiento presentaron las variables de legitimidad, ilegitimidad, endogamia, exogamia en esta población. Entonces, utilizamos parte de esa demografía histórica, pero no hicimos la demografía pura, que era como una moda que se había dado en la escuela de historia. Entonces hay muchas historias de demografía, pero nosotras no entramos a trabajar con las tasas de natalidad, mortalidad, no tocamos el asunto de las defunciones,
sino que nos quedamos en las actas de bautizos y de matrimonios. ¿Por qué? Porque lo que a nosotras nos interesaba era la etnia, rescatar la cuestión étnica de los grupos en la ciudad, ¿verdad? Entonces, ahí fue como nosotras abordamos esto, ¿verdad? Bueno, nos preguntamos cuestiones sobre la organización económica de la ciudad y cuál fue el papel de estos grupos mezclados. Entonces tenemos ahí un capitulito que trató sobre esto, ¿verdad? Ahí, por supuesto, que utilizamos pues las fuentes que nos permitieron determinar, ¿verdad? Algo sobre los artesanos que Eliseda había trabajado en el siglo XVII. Nosotras estábamos principalmente en el XVIII, ¿verdad? Y también nos planteamos la interrogante de cómo se percibió en la época los mestizos y el mestizaje. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es uno de los mapitas que pusimos en la tesis, es sobre los ejidos de la ciudad y ahí más o menos cómo estaba distribuida, ¿verdad? Lo que es la ciudad, ¿verdad? Cartago, Arenilla, Raval, Taras, Quircó, Tejar, Chicagres, La Puebla, ¿verdad? Algunos de los lugares que fuimos identificando en esos ejidos, ¿verdad? Y definitivamente encontramos que la sociedad segmentada en el siglo XVII en Cartago fue desestructurada por el peso del mestizaje en una serie pues, de elementos que posibilitaron la génesis de esa sociedad multirracial, que le llamamos multirracial en ese momento, pues ahora sería multiétnica, ¿verdad? Entonces, ustedes van a poder ver incluso en esta conferencia cómo los conceptos fueron variando, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hoy en día se usa tal y tal cosa, sí, pero en aquel momento eso era lo que estaba y por eso ahí está en los documentos. Entonces encontramos que españoles, mestizos, mulatos, indios tributarios, indios naboríos y negros configuraron el mosaico étnico que sirve de base a esa sociedad cartaginesa. Es importante destacar que este mestizaje que se produjo en este periodo ya no corresponde al llamado mestizaje inicial, sino más bien obedece al amalgamiento de mestizos, mulatos, españoles pobres e indios urbanizados que da como resultado uno de los elementos más importantes en nuestra sociedad colonial, que es el asunto del blanqueamiento de las castas. Eso va a ser fundamental en esta sociedad colonial. Lo que vamos a ver es un blanqueamiento de esas castas que permite la consolidación de una sociedad sobre bases mixtas. En ese contexto, los mezclados indígenas negros, españoles negros, tuvieron un papel importante en la estructura económica de la ciudad como proveedores de alimentos, bienes artesanales y servicios, siendo este abastecimiento indispensable para la subsistencia de la ciudad y de la élite española. Dentro de esta sociedad segmentada, altamente estratificada, porque es muy racista, muy discriminatoria, cada grupo ocupó un espacio geográfico y una función determinada, de acuerdo con la posición que tenía en la escala social. Incluso eso lo vamos a ver en la misma Cartago, porque en el centro está la élite. Al norte sería La Puebla y al sur San Juan de Herrera de los Naboríos. Y el arrabal, que va a ser el lugar que van a ocupar los mestizos, ¿verdad? Y algunos españoles llamados pobres. Y así se les denomina, ¿verdad? Españoles pobres, para que compañero
del tema de la pobreza. Entonces tenemos que, por consiguiente, es muy importante en la época el dejar claro la pertenencia a los estratos superiores, sustentar la limpieza de sangre, y entonces encontramos que va a existir un rechazo hacia la mezcla racial, aunque dicha sociedad es producto de ella. Y esto se palpa con gran claridad en el caso de una mujer que insulta a otra, diciéndole, eres una mestiza. Y la otra le contesta, mejor ser mestiza que no samba revuelta, ¿verdad? Entonces ahí se ve de qué manera se percibe ese mestizaje, ¿verdad? Que esa percepción, esa discriminación viene desde la élite y se gotea, ¿verdad?, en el resto de esa sociedad estamental. Entonces llegamos a la segunda etapa, ¿verdad? Esa es la primera, la tesis de licenciatura. La segunda etapa ya la voy a emprender sola, ¿verdad? Ya mi hermana del alma toma por otros caminos académicos, ¿verdad? Pero seguimos siendo hermanas hasta el día de hoy. Y la segunda etapa yo la nombro otros enfoques. Y ahí está. Con esto iniciamos. El primer acercamiento fue la elaboración de un catálogo de fuentes para el estudio de la población negra que aparece en esta revista de historia, y que este es un tema que nos introduce en lo que es la diáspora africana, principalmente debido al comercio atlántico, ¿verdad?, de esclavos y a la experiencia vivida por los africanos esclavizados en las Américas. Entonces, este catálogo viene a ser como una herramienta para conocer y para estudiar sobre esa población negra en la provincia. Luego, entonces, de ahí voy a pasar a lo que es la tesis de maestría. Y esta es una tesis que yo realizo bajo el título Mujeres esclavas en la Costa Rica del siglo XVIII, ¿verdad? Y en esta ocasión el interés se centró en estudiar la esclavitud en Costa Rica, pero incorporando en nuestro análisis la perspectiva de género, con el objetivo de visibilizar a la mujer esclava enfrentada no solo al ocultamiento que afectó al conjunto de la esclavitud, sino también a la imagen de maldad, bajeza, pecado y promiscuidad que sobre ella construyeron sus amos. No se trata únicamente de reconocer que existen mujeres en el colectivo de esclavos. A la luz de esta perspectiva de género surgió la necesidad de conocer la experiencia, las respuestas y las actitudes de estas mujeres ante la esclavitud. En otras palabras, esto significa identificar las realidades de su vida en la sociedad esclava. Y no solamente esto, sino que fue crucial el determinar la contribución de estas mujeres a dicha sociedad. Por ello, la perspectiva consiste en mirar desde adentro hacia afuera la vida de estas mujeres y no en forma inversa. La base bibliográfica, teórica, metodológica la obtuve de estudios sobre las mujeres esclavizadas que se habían realizado en los últimos tiempos. Para este momento la tesis
es presentada en el 2004, principalmente en el Caribe y el sur de los Estados Unidos, ¿verdad? La bibliografía, yo soy de una escuela norteamericana, ¿verdad? Me voy a estudiar allá, entonces, bueno, pues eso es lo que había, ¿verdad? Entonces, eso sí, me vine a hacer la tesis acá, porque aquí era donde estaban las fuentes, ¿verdad? Y surgieron entonces los temas referentes a la historia de las mujeres africanas en la esclavitud que habían tomado relevancia y permitido el inicio, aquí algo muy importante, del proceso de superación de la invisibilidad histórica de la mujer esclavizada. Lo cual complementé, por supuesto, con la bibliografía generada en el tema de la esclavitud y los estudios de género en nuestro país. La siguiente. Estos son algunos de los mapas que yo utilicé en esta tesis y lo que demuestran son algunas de las cantidades de los que fueron enviados a América. El primer mapa es sobre los lugares principales donde se recibieron, y el segundo generalmente llegaron a Jamaica y de Jamaica llegaron a Costa Rica, ¿verdad? Que eso es parte de algunos de los elementos que vamos a querer rescatar aquí. La investigación fue pensada en la perspectiva de utilizar la información obtenida para construir relatos que reflejaran la vida cotidiana, los mecanismos de sobrevivencia, de negociación, las formas de resistencia, los roles reproductivos y productivos de estas mujeres, para visibilizarlas y recuperar los retazos de su memoria, ¿verdad? Aquí las fuentes fundamentales, aunque yo usé también fuentes demográficas, la fuente fundamental en este caso fueron las causas criminales. Causas criminales y las causas por el comercio ilegítimo que son realizados por el gobernador de La Haya, ¿verdad? Y ahí viene la descripción de cómo ellas, por ejemplo, llegaron. Y voy a leerles algo cortito. Por ejemplo, dice: el negro esclavo Pedro de Castamina indica que desde la costa de Guinea a Jamaica vino el que declara con la negra Magdalena y con el negro Manuel, difunto, y que desde Jamaica al valle de Matina en una balandra pequeña inglesa, ¿verdad? Este es uno de los testimonios que yo voy a encontrar aquí. Nicolasa Negra de Castamina dijo que vino en un navío de ingleses que se hicieron pedazos en las playas de Matina, y que la que declara salió a nado y se fue a una vigía, y que de allí la llevaron donde el teniente del Valle, Gaspar de Acosta, que es el que la trajo de esta ciudad en cuya casa ha estado siempre. María y Petrona de Casa Lucumí relatan cómo llegaron en 2 navíos grandes de ingleses. Las trajeron a tierra, unas canoas de los mismos navíos, que todos los más negros que venían en su compañía, habiendo visto los 2 navíos perdidos y hallándose con hambre y no tener que comer, se huyeron al monte de los dichos ingleses, y viniendo costa a costa por la playa, encontró con ellos el sargento mayor Juan Francisco de Ibarra, y que los trajo al Valle de Matina. Entonces esa es parte de cómo muchas de estas mujeres van a terminar, y de estos hombres, ¿verdad?, van a terminar en la provincia de Costa Rica, ¿verdad? Entonces es una manera, pues, de conocer esa sociedad colonial. Y una de las cosas que se van a determinar en esta investigación es que en ese colectivo de esclavos venían muchas niñas y muchos niños. O sea que no solamente capturaban a las personas ya económicamente activas, ¿verdad?, que podían producir, sino que vamos a encontrar
niños y niñas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que la mamá se murió en el barco, que ese tipo de relatos los vamos a encontrar en esas causas criminales. Entonces, aquí la fuente principal va a ser esos documentos que están en complementario colonial y pues tiene una perspectiva de género, pero más hacia la historia de mujeres. El crear esos relatos, eso es esta tesis. Bueno, como vieron, se escribió en inglés. Luego, lo que se ha producido y lo que se ha publicado a partir de ella se hizo pues en español, ¿verdad? Entonces, fue una experiencia bastante ruda, ¿verdad? Porque pues no es mi lengua materna, la aprendí ya grande, entonces es más difícil, ¿verdad? Así es que el camino fue duro, pero aquí está, ¿verdad? Ahí está el trabajo. Pasamos a la siguiente. Tercera etapa, nuevas perspectivas. Y ahí llegamos nuevamente al tema del mestizaje y esta es la tesis doctoral, que se llama Mestizajes en la provincia de Costa Rica. Ya es un periodo de larga duración, ¿verdad? De 1690 a 1821. Entonces, aquí nos ubicamos en lo que se conoce principalmente como la segunda configuración colonial. Y pasamos a la siguiente. En esa segunda configuración colonial identificamos dos periodos, 1690 a 1760 y de 1760 a 1821. En términos de los datos, se inician las relaciones interétnicas más o menos en ese 1690 a 1760, pero de 1760 a 1821 es una explosión demográfica impresionante, pero impresionante. Y todos los grupos étnicos de la sociedad crecen, pero ninguno en el volumen que lo hacen los mezclados, mestizos y mulatos. Y aquí nuevamente, ¿verdad?, caemos en lo que es la demografía, ¿verdad?, histórica, el análisis de las fuentes parroquiales, bautizos, matrimonios, son las que nos indican la etnia que pueden tener, ¿verdad? Ya para este momento ya yo he llegado a la conclusión que no es tan importante si es un mestizo o es un mulato. La importancia es que es un individuo de sangre mezclada, ¿verdad?, que ya es producto de la mezcla de las mezclas, que ya es un individuo que ha tenido pues una experiencia genética que viene desde atrás, ¿verdad?, y que va a tener su punto de culminación a partir de 1760, en el caso de Costa Rica. Y pasamos a la siguiente. Aquí nosotros vamos a trabajar la ciudad de Cartago en un periodo de más larga duración, ¿verdad? 1690 a 1821. Anteriormente lo habíamos hecho solo la ciudad. Aquí vamos a incluir la ciudad de Esparza, porque Esparza va a tener una característica muy peculiar, que es su población muy mulata, ¿verdad? Y eso no va a cambiar, eso va a estar ahí como desde el inicio y se va a mantener. Luego vamos a tener las emergentes villas de San José, Heredia, Alajuela, que van a ser como el lugar de las poblaciones de los individuos de sangre mixta. Vemos dos ejemplos en pueblos de indios, pero como para ver el ejemplo,
¿verdad? No lo tenemos en la totalidad, ¿verdad? De todos los pueblos de indios, sino que son Barba y Pacaca, para medir un poco en términos el impacto de ese mestizaje en esas poblaciones. Y vamos a determinar, por ejemplo, que entre más alejada esté la población indígena de los centros de población españoles y mixtos, menos va a ser el impacto del mestizaje. Y entre más cerca, más el impacto. Entonces, Pacaca va a ser mucho más endogámica que lo que es Barba. Entonces, ahí hay una influencia grande, ¿verdad? Y por supuesto que Terraba y Borucan, casi nulo la presencia de individuos mezclados. Pero entre más cerca se tengan esas poblaciones, más es el impacto en estas otras poblaciones. Y luego, el último es el pueblo de Ujarrás, que tiene como la característica, ¿verdad?, la transición de pueblo indígena a pueblo de mezclados, ¿verdad? Entonces, esa es la muestra que trabajamos en esta tesis. Aquí, nuevamente, como les decía, estudiamos la parte de las actas, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a tener, pasamos a la siguiente, Manuel, gracias. Hablamos no de mestizaje biológico, sino de mestizajes, porque vamos a seguir la línea de Bernard y Gruzinski. Pues ellos, el planteamiento que ellos hacen es que exploran la génesis del proceso de mestizaje en los siglos XVI y XVII, reviviendo a sus protagonistas indios, europeos y africanos. Aparte, su obra de una historia lineal y anónima evocan la diversidad de los seres que se enfrentaron, de cómo se mezclaron sus modos de vida, sus creencias y sus cuerpos, de cómo a través de las generaciones los mestizajes forjaron nuevas sociedades impregnadas de especificidades. Esa es la otra perspectiva que buscamos, conocer la especificidad del mestizaje en el tiempo y en los espacios, ¿verdad? Esa es una de las líneas que nosotros vamos a seguir en esta tesis. De ahí que utilizamos el término y abordaje de los mestizajes, ya que no se trata de un único mestizaje. En primer lugar, sí, se dieron los ya mencionados mestizajes biológicos, como un resultado de la mezcla de las mezclas, completados con los mestizajes culturales, que vienen a ser el resultado de la mezcla funcional o integral de las formas de vida de etnias diferentes. En otras palabras, la construcción de las culturas mestizas. Y la otra parte que vamos a tener es la de los mestizajes sociales. Un modelo de ordenamiento basado en los lazos que habían desarrollado los actores a lo largo de sus vidas, o en un momento determinado de estas, donde nacen una serie de compromisos y diversas redes de carácter social y espiritual. Un abordaje aplicado por Jacques, Polón y Simard, donde enfoca el mestizaje en perspectiva relacional, en términos sociales, porque le interesa reconstruir las redes que permitieron los intercambios, tomar en cuenta los lazos que sustentaron esos procesos e identificar los actores que participaron en ellos. Y aquí entonces es muy importante el que esta tesis tiene como algo novedoso el estudiar las redes sociales y la sociabilidad de los grupos subordinados, porque ese era un tema muy
apropiado para las élites. Entonces, sí, las redes de poder, las redes sociales. Y tenemos grandes ejemplos, y bueno, aquí tenemos pues en Costa Rica, pues Eduardo Madrigal, que él ha trabajado ese tema, ¿verdad? Para arriba, para abajo, un lado del otro, ¿verdad? Pero entonces, nosotros incursionamos en esas redes relacionales en términos de familia, en términos de la parentela espiritual, con padres, padrinos, madrinas, ¿verdad? Todo eso es novedoso en estas tesis, porque nos estamos ocupando de esos grupos subordinados, que también pues se pueden hacer estudios con ellos, ¿verdad? Que no es solamente para los grupos de poder. Aquí entonces también hacemos uso de una fuente demográfica valiosísima, riquísima, que son los censos borbónicos. Y pasemos a la siguiente. Bueno, las fuentes, bautizos y matrimonios, ¿verdad? En esos periodos, y los padrones, los censos borbónicos, que nos dan 3 tipos: pueblos de indios, matrículas de indios y villas, ciudades y pueblos, que vamos a poder medir, que vamos a poder estudiar, ¿verdad? Entonces, es una fuente realmente muy, muy, muy valiosa, y que creo que no se ha utilizado como debería de utilizarse, porque es una riqueza realmente muy grande. Por ejemplo, en las matrículas de indios, ahí se dice quiénes son caciques, quiénes están reservados, bueno, cómo se tributa y quiénes tributan. Y ahí están registrados solamente ellos. En los de pueblos de indios sí se registra a la gente que no es indígena, que vive en el pueblo. Entonces nos da una idea de cómo es el impacto del mestizaje en estas poblaciones ya en el siglo XVIII. Y bien avanzado el siglo XVIII. Y la otra es ya en las ciudades, ¿verdad? Entonces hay para Esparza, hay para Cartago, y después tenemos algo para Heredia, algo para Alajuela y el de San José, ¿verdad? Entonces son bastante completos y bastante importantes. En el aspecto teórico-metodológico, el estudio de los mestizajes permite explicar en forma amplia y detallada el desarrollo y la dinámica de las sociedades coloniales. Es a través del análisis de sus dimensiones biológica, social y económica que encontramos los elementos claves para responder a nuevas preguntas que surgen en relación con los patrones específicos de los mestizajes y su impacto en la estructuración, recomposición y funcionamiento de las sociedades coloniales. Porque definitivamente, ¿verdad?, ya esta es una sociedad muy multiétnica y pluricultural. Y eso no podemos perderlo de vista. Entonces ahora vamos a, bueno, la siguiente pues es un ejemplo, ¿verdad?, de los cuadros de castas, que yo los amo, ¿verdad? Soy fan número 1, son de una riqueza excelente, ¿verdad? Yo sigo enamorada y cada vez que los veo y los detalles y las cosas me encantan. Yo los amo, los cuadros de castas. Aquí les iba a dar algunos de los resultados de la tesis, pero no quiero pues ampliarme mucho con esto, porque quiero pues avanzar en el resto, ¿verdad? Pues es uno de los ejemplos, ¿verdad?
supuestamente de mestizo y de india es el coyote, pero eso es lo que yo llamo la mezcla de las mezclas, ¿verdad? Y todos contra todos, y es una cosa, ¿verdad? Que realmente de una riqueza enorme. Bien, sí quiero aquí nada más devolverme un momentito, porque en la parte de las fuentes quería darles los datos de cuántas se trabajaron. Vamos a ver, discúlpeme un momentito mientras que ubico eso. Bueno, yo soy fan de andar recolectando actas de bautizos y de matrimonios, como se habrán dado cuenta, ¿verdad? O sea, yo he pasado estos 35 años de mi vida académica llevando cuentas de estas actas. En la tesis doctoral se recolectaron 81.963 actas de bautizos y 16.402 de matrimonios. Aquí sí quiero decirles que la labor no fue solo mía. Yo conté con un equipo de asistentes maravilloso, ¿verdad? Que me ayudaron, porque claro, eran todas esas actas, todos esos lugares y montones de libros. Entonces, o sea, para mí hubiese sido imposible. Yo necesité de la ayuda de estas muchachas y muchachos que de verdad se lo tomaron en serio, hicieron su trabajo muy de una manera muy profesional, ¿verdad? Entonces yo podía confiar de los datos, porque claro, después había que hacer cuadros, había que hacer gráficos y interpretar, que ahí es donde hay que estar bastante, digamos que despierto para no perderse en ese mar de información. Porque realmente era un mar de información, no solamente en los documentos parroquiales, sino también en los otros documentos. Porque la tesis no era solo lo parroquial, sino que también el asunto de la sociabilidad, el asunto de que también surgió esa información de estas actas, ¿verdad? Quiénes eran los padrinos, las madrinas, quiénes los ahijados, etcétera, etcétera. Entonces no quería dejar de pasar a comentarles sobre eso. Pero bueno, entonces, pasemos a la siguiente. La tesis doctoral fue complementada con un trabajo de investigación sobre el mestizaje en los siglos XVI y XVII y en lo que es la primera configuración colonial. Entonces ya podemos decir que tenemos un panorama del mestizaje en Costa Rica, en parte en la primera configuración colonial, que es de 1500, arranca de 1569, según lo que establecieron doña Claudia y Elizabeth Fonseca. Pero los bautizos arrancan en el 94, o sea, ya muy al final del 16, ¿verdad? Entonces, más que todo hablamos del siglo XVII, ¿verdad? Y ahí vemos entonces que la población que tenemos es indígena, los españoles, los africanos, los mestizos, muy pocos, y los africanos, mucho más que el mestizo, y uno que otro inglés, porque como son bautizos, ¿verdad? Entonces es toda una forma de un ceremonial para bautizar a un inglés. Al africano se le da un nombre: María, Petra, Josefa o José, ¿verdad? Pero al inglés
por toda la cuestión de la reforma y la contrarreforma, ¿verdad? Sí hay toda una ceremonia en las iglesias para cambiarle el nombre y bautizar al calvinista, ¿verdad? Entonces ahí también algo pues importante para la gente que se interesa por los asuntos de la iglesia, ¿verdad? De cómo se aplican esas cuestiones. Me voy a permitir leerles cuáles fueron los, digamos, el resultado más importante que yo encontré en este siglo, ¿verdad? En esa primera configuración colonial. Yo sigo trabajando con Archivo Nacional, las series coloniales, con el archivo arquidiocesano, con las fuentes, los fondos antiguos, matrimonios, bautizos. Eso nunca lo voy a dejar, porque con eso aprendí, con eso crecí. Y como ustedes pueden ver, yo soy de la vieja escuela. Entonces eso sigue conmigo, a pesar de toda la tecnología que llegue, de todas las cosas buenas e importantes que hay ahora, que esa inmediatez que se tiene para las fuentes, por Dios, ¿verdad? Yo digo, es que los muchachos ahora pueden hacer lo que se les ocurra, porque hay tanta inmediatez. Si nosotros queríamos hacer algo, Manuel, tuvimos que ir a Sevilla, al archivo de Indias, si queríamos algo que no estuviera aquí, y consumirnos en el Archivo Nacional, en el archivo de la CUDI, ¿verdad? Ahora está Family Search y podemos estar trabajando en la noche, en la madrugada, a media mañana, a la hora del almuerzo, cuando se nos ocurre, delante de la... Tienen una gran ventaja ahora, muchachos, de verdad, porque trabajar a pie fue duro, ¿verdad? Sí, compañeros, los que saben de lo que les estoy hablando. Entonces, voy a leerles aquí. En el siglo XVI, la población en la Costa Rica de la era de la encomienda estuvo mayoritariamente compuesta por indígenas, con la presencia de un reducido número de españoles y sus esclavos, negros o mulatos. Es durante los últimos 40 años del siglo XVI donde ubicamos la génesis del proceso de los mestizajes. Fue un mestizaje inicial que se descubre más mulato que mestizo, donde el individuo llamado mestizo no tuvo como sus únicos progenitores a españoles e indígenas. Se corrobora que ese mestizaje inicial estuvo compuesto por los mulatos, quienes a través del blanqueamiento se convirtieron en la base de los individuos clasificados como mestizos en los siglos XVII y XVIII. Por eso yo les digo, ahora ya no importa si es un mestizo o un mulato, son individuos de sangre mixta, son mezclados. Y eso es lo que, en mi perspectiva, me interesa. Bien. Entonces, pasamos ahora a la tercera etapa también. Seguimos en esa tercera etapa. Aquí hay un artículo en Revista Cuadernos de Intercambio, que trata, para complementar lo que no se había hecho, Orosi, Acerrí, Curridabat, Tres Ríos y Escazú. Entonces, Orosi, Acerrí y Curridabat como ejemplo de esos esos pueblos muy antiguos, pero que persisten en el siglo ya XVIII, porque incluso este artículo, la cronología es de 1750 a 1825, porque a mí lo que me interesa aquí es
darle seguimiento a las continuidades coloniales. Esas continuidades que trascienden la independencia y que van más allá, y que hasta lo que nos habló hace un ratito José Aurelio, continúan mucho más allá, ¿verdad? De 1825. Ese legado colonial, esas continuidades coloniales, y ahí hay mucho por hacer, porque eso apenas es una insinuación, ¿verdad? Y trabajo entonces Orosia, Cerrillo, Curridabat como viejitos, los pueblos más viejitos, ¿verdad?, que vamos a encontrar. Bueno, aquí faltan Cotobosi y Quicot. Todavía hay que hacer ese trabajo. Tres Ríos, por ser el último pueblo indígena que va a ser fundado en el siglo XVIII por los franciscanos, y que ellos ubican pues entre Cartago, Curridabat, Acerrí, y que va a tener también una influencia importante de individuos de sangre mezclada. Y Escazú, que va a surgir como un lugar de población de mestizos, de mulatos, principalmente. Bueno, y ya para ir concluyendo, pasamos a la cuarta etapa. Ahí son las últimas experiencias que he tenido, que me llevaron pues siempre a tener esa mirada en los sujetos invisibilizados y enmarcadas en el análisis desde la perspectiva étnica, social y demográfica. Este mapa sobre el Pacífico Norte significa que esa es la región que yo voy a estudiar entre paisaje y etnicidad, el Pacífico Norte de Costa Rica en los siglos coloniales, donde a través de la perspectiva del paisaje, este es un libro que se publica también en una de las colecciones del CICLA, en CIRIC, y acaba de salir, ¿verdad? Está recién, esta es una colección digital. El otro día formamos parte en la presentación que se hizo, que aquí la compañera Yasmín León fue parte de las personas que presentaron desde la perspectiva de la geografía y el paisaje. Y este es un trabajo que habla sobre la cotidianidad y cómo esa etnicidad, o sea, la etnicidad de los habitantes del Pacífico Norte van a ir formando ese paisaje, ¿verdad? Para llegar, por ejemplo, a lo que es hoy Guanacaste, esa región pues con tantas haciendas y todo lo que sabemos sobre eso. Y la última es mi última investigación que realicé, que es tras la huella de los indígenas naborías en la Costa Rica colonial. Esto es parte de los gráficos que surgen de los bautizados, ¿verdad? De 1594 a 1690 tenemos estos dos cuadritos. Aquí me faltó un cuadrito, me acabo de dar cuenta, que es de 1500, sí está. Total de indígenas bautizados de 1594 a 1690. Vean que los indígenas que hay en la ciudad son el indígena tributario propiamente, el indígena naborío, naboría o laborío,
el indígena de servicio y los indígenas de encomienda. Eso es lo que hay. Son niños y adultos, son los que son bautizados. Y en el periodo 1690-1821 ya tenemos solamente dos categorías dentro de los indígenas. Los que son los propiamente tributarios y los laboríos. Ya ni siquiera se llaman ni naborías ni naboríos, sino que se les dice laboríos, ¿verdad? Entonces ahí hay una evolución y bueno, este sí está por publicarse, ya les contaré por dónde y dónde. Como ustedes pueden ver, yo siempre trabajé los grupos subalternos y siempre en etnicidad, porque otros se han ocupado de los grupos de poder, ¿verdad? Entonces he estado entre indígenas, entre mestizos, mulatos, zambos, hombres y mujeres en condición de esclavitud, como se les dice ahora, ¿verdad? No quiero finalizar sin reiterar el valor de estudiar la sociedad colonial con mirada crítica, donde siempre debemos de repensar las fuentes, las narrativas, sin olvidar la existencia de nuevas líneas de investigación, que siempre estamos ante el reto de proyectos futuros, de nuevas investigaciones. Les agradezco su presencia en esta conferencia y la invitación a departir y dialogar sobre el fascinante mundo colonial que ha sido la pasión de mi trayectoria investigativa. Muchísimas gracias.